Hola noctámbulos. Hoy tenemos 6 historias de miedo sobre trabajadores nocturnos. Espero que os gusten y el sonido del agua de la lluvia os haga dormir. El vigilante y la sombra. Oscar trabajaba como vigilante nocturno en una nave industrial abandonada que, según la empresa, servía como almacén de material en desuso. A pesar de su tamaño, era raro que se encendieran luces o se moviera maquinaria. Su única tarea consistía en hacer rondas cada hora por los pasillos largos, con linterna y una vieja radio de comunicación. Una noche de diciembre, mientras recorría el ala norte, oyó pasos a su espalda. Se giró rápidamente. Nada. Continuó caminando, pero de nuevo, pasos. Esta vez, apagó la linterna y esperó. Desde una esquina, surgió una figura oscura, de estatura baja, que caminaba muy despacio hacia él. Oscar encendió la linterna, pero la figura ya no estaba. Al llegar a la garita, revisó las cámaras. En una de ellas, se veía perfectamente. Una silueta pequeña, con los brazos colgando, avanzando por el pasillo. Pero no había sonido. Rebobinó y se fijó en algo escalofriante. La figura pasaba por delante de un espejo industrial y no reflejaba nada. Al día siguiente, comentó lo ocurrido a su supervisor, quien le respondió con gesto serio: «Eres el cuarto que lo ve. Uno renunció, otro desapareció. Solo tú has vuelto a la garita». Desde entonces, Oscar evita mirar las cámaras del ala norte. A veces, cuando el viento sopla fuerte, escucha golpes secos, como si alguien aporreara la puerta desde dentro. Una noche, al terminar su ronda, encontró una nota escrita a mano en la mesa: «Yo también vigilaba aquí». La tinta estaba fresca. Turno de noche en la residencia. Carla empezó a trabajar en una residencia de ancianos en las afueras de Pamplona. Durante el día, el ambiente era tranquilo, pero por la noche todo cambiaba. En su primer turno nocturno, le asignaron el pasillo del ala oeste, donde dormían los residentes con problemas cognitivos. A las 3 de la madrugada, mientras revisaba habitaciones, encontró la puerta de la 213 entreabierta. Al entrar, vio a la anciana sentada en la cama, mirando hacia la ventana. «¿Se encuentra bien?», preguntó Carla. La mujer no respondió. Seguía mirando hacia afuera, completamente quieta. Carla se acercó lentamente, pero la cama estaba vacía. Se quedó paralizada. Al girarse, notó que la puerta se cerraba sola. Al abrirla de nuevo, la habitación estaba completamente vacía. Pensando que era un error, fue a la central a comprobar la ficha. La mujer de la habitación 213 había muerto hacía 2 años. Esa sala llevaba cerrada desde entonces. Carla no volvió a pisarla. Sin embargo, en noches sucesivas, la luz de esa habitación se encendía sola. Incluso llegó a escuchar una voz ronca que decía su nombre desde el fondo del pasillo. Una noche, dejó su móvil grabando frente a la puerta. Cuando revisó el vídeo, pudo oír con claridad una canción infantil tarareada por una voz anciana. Nadie del personal quiso escucharlo. Desde entonces, cada vez que Carla pasa por ese pasillo, siente una presión en el pecho y una corriente fría. La dirección insiste en que es solo una avería eléctrica, pero ella sabe que algo sigue ahí dentro, esperando que alguien vuelva a entrar. La radio de la gasolinera. Iván trabajaba solo en una gasolinera de carretera, a mitad de una ruta nacional. Solo llegaban coches de madrugada cada 2 o 3 horas, y la mayoría eran camioneros con prisa. El silencio reinaba casi toda la noche, salvo por la música baja de una vieja radio en la cabina. Una noche, alrededor de las 2:40, la radio empezó a emitir una estática molesta. Iván intentó cambiar la emisora, pero todas estaban interferidas. De pronto, se escuchó una voz femenina muy clara: «No salgas. Está afuera». Pensó que era una broma o una interferencia extraña. Salió a echar un vistazo al surtidor, y al girar la esquina, vio a un hombre muy delgado, con el rostro cubierto por una bufanda, parado junto a la máquina.
No lo había oído llegar. El hombre no se movía. Cuando Iván se acercó para preguntarle si necesitaba algo, este giró la cabeza de forma brusca, pero no dijo nada. En ese momento, la radio volvió a sonar dentro de la cabina. Otra vez la misma voz: «Te dije que no salieras». Iván corrió hacia adentro, pero al mirar por la ventana, el hombre ya no estaba. Solo quedaba una huella fangosa en el cristal. A la semana siguiente, otro compañero vivió lo mismo, pero con una variante. La radio dijo su nombre justo antes de que viera al hombre. Desde entonces, la dirección instala música desde un altavoz digital, pero Iván jura que, algunas madrugadas, la radio vieja se enciende sola. Y siempre, a la misma hora. El sótano del supermercado. Rubén trabajaba en el turno de noche de un supermercado 24 horas en un barrio de Valencia. El ambiente era tranquilo, pero él odiaba tener que bajar al sótano. Era un almacén estrecho, sin ventanas, con una única bombilla parpadeante. Una noche, mientras reponía productos, la encargada le pidió que bajara por una caja de leche. Al llegar abajo, notó un olor fuerte a humedad y algo más, como carne podrida. No había nadie más en el supermercado en ese momento. Mientras buscaba la caja, escuchó un leve golpe detrás de las estanterías. Pensando que era una rata, fue a mirar, pero lo que vio lo dejó sin respiración. Una figura arrastrándose lentamente, con los brazos torcidos, saliendo de la pared como si fuera de papel. Rubén corrió escaleras arriba, pero la puerta del sótano no se abría. Gritó y golpeó, hasta que finalmente cedió. Cuando subió, la encargada lo miró asustada. ¿Dónde estabas? Llevas más de media hora desaparecido. Rubén juraba haber estado abajo solo 3 o 4 minutos. Más tarde, un reponedor le confesó que, hacía años, un antiguo trabajador murió en ese sótano al quedar atrapado entre las estanterías derrumbadas. Desde entonces, varios empleados se quejaron de haber sentido una presencia, pero nadie lo decía en voz alta. Rubén pidió que otro bajara por él, pero la siguiente vez que alguien fue, no volvió. A las cámaras nunca llegó esa grabación. Hoy, el sótano sigue allí, tapiado con una verja y una nota: no entrar después de la 1. Nadie lo cuestiona. El jardinero del cementerio. Tomás aceptó un trabajo temporal como vigilante nocturno en un cementerio municipal a las afueras de Córdoba. El anterior guardia se había jubilado de forma repentina tras negarse a cubrir los turnos de noche. Al principio, todo parecía normal. El lugar era silencioso, y solo debía hacer rondas cada 2 horas. La segunda semana, comenzó a notar que las flores de ciertas tumbas aparecían pisoteadas. Una noche, mientras revisaba la zona más antigua del cementerio, escuchó un susurro claro entre los nichos: ¿Dónde estás? Se giró, pero no vio a nadie. Aceleró el paso. Más adelante, encontró una pala clavada en la tierra, justo donde no había tumbas. Era una zona sin enterrar. Pensó que algún bromista había entrado. Al día siguiente, preguntó por la pala y le dijeron que pertenecía a un jardinero que había desaparecido hacía más de 10 años. Nunca encontraron su cuerpo. Esa misma noche, mientras pasaba por el mismo lugar, la pala ya no estaba. En su lugar, había una mano de tierra sobresaliendo. Asustado, huyó hacia la garita. Al revisar las cámaras, una figura encorvada se movía entre las tumbas, con una linterna antigua. Al hacer zoom, vio su propio rostro en la pantalla, parado frente a la cámara, aunque él estaba dentro. Renunció la mañana siguiente. Desde entonces, nadie quiere ese turno. Dicen que, en las madrugadas frías, puede verse al jardinero cavando, buscando su tumba o la de otro. El turno de limpieza. Esteban limpiaba oficinas por la noche en un edificio corporativo del centro de Madrid. Le asignaron la planta 14, que por alguna razón siempre estaba vacía por la noche, a pesar de que las demás tenían actividad. Al entrar por primera vez, notó que el aire estaba más frío que en el resto del edificio.
Encendió las luces, pero varias parpadearon antes de apagarse. Pensó que era una falla eléctrica. Mientras barría, oyó una silla arrastrarse en la sala de juntas. Al ir a mirar, no había nadie. La silla, sin embargo, estaba en el otro extremo. Ignoró el incidente. Minutos después, sintió que alguien pasaba corriendo a su lado, pero no había rastro alguno. Alarmado, llamó al encargado, quien solo dijo: «Haz tu trabajo. No preguntas». La noche siguiente, Esteban llevó su móvil para grabar lo que pasaba. A las 3:12, mientras limpiaba el suelo, captó una figura de mujer parada en el pasillo. No se movía. Cuando giró la cámara, ya no estaba. En el vídeo, sin embargo, se oía una voz: «Aquí sigo». Al mostrarlo al supervisor, este se limitó a borrarlo y decirle que no volviera a grabar. Días después, encontró un expediente olvidado en un cajón. Una exempleada que se quitó la vida en esa planta, hace 3 años. Supuesto: limpieza nocturna. Desde entonces, Esteban sube hasta la planta 13 y termina su turno ahí. La 14 permanece cerrada. Pero algunas noches, desde el ascensor, se oyen golpes insistentes, como si alguien pidiera que le abrieran la puerta.